Se ha dicho desde la antigüedad que la fuente del conocimiento humano proviene de la experiencia directa o del discernimiento. O sea, de la percepción sensorial, que es la experiencia, o del pensar. Esa es la fuente que siempre se ha considerado desde la antigüedad por los grandes sabios. Pero en los tiempos actuales, la ciencia moderna se basa en la percepción, en lo que experimenta a través de los sentidos para explorar y conocer el mundo que le rodea. O sea, en este caso, el mundo de la materia. El realista ingenuo es aquel que percibe algo y reconoce como real eso que está percibiendo y considera que está afuera. Está allí algo, una cosa. El que investiga, estudia, es el intelectual. Ese afirma que en realidad no estamos viendo la cosa afuera, sino estamos viendo su representación. O sea, la imagen, la impresión que genera en nuestros sentidos. Hablando específicamente del ver, de la vista. Cuando se ve un objeto, recuerden, se genera en nuestra retina una imagen. Esto lo dice un fisiólogo que se le llama el idealista crítico, a diferencia del realista ingenuo. El idealista crítico, que puede ser un fisiólogo, afirma que en realidad todo lo que percibimos son solo representaciones que están dentro de nosotros a través de los sentidos. Nos representamos, nos hacemos una imagen dentro y en realidad no estamos viendo las cosas, sino solo su imagen. Esto es algo que realmente hace pensar al idealista, pues de que todo es un sueño. Llega a pensar incluso que su propia personalidad, su propio yo, pues también puede ser un sueño, porque también la percibe como una representación de sí mismo, tanto lo que percibe allá afuera como lo que percibe de sí mismo. Y es que realmente, si nosotros pensamos así, llegaremos a afirmar que todo es un maravilloso sueño, un sueño de uno mismo, sin una vida específica con qué soñar. Simplemente es un sueño. Y nosotros estamos percibiendo solamente como imágenes, como en un sueño, aquello que está fuera de nosotros. Y podemos afirmar que si eso es un sueño, así sería la vida considerada. Si todo lo que percibimos es una representación, es como una imagen, es como cuando estamos soñando. Recordemos cuando soñamos, pues realmente tenemos imágenes, acontecimientos que están sucediendo, pero es un sueño. Si nosotros llegamos a conocer algo de las cosas que se presentan a nosotros como imágenes, entonces eso sería como despertar del sueño. Si la vida es un sueño, porque todo se está representando dentro de nosotros como imágenes, si llegamos a conocerlas, eso sería como despertar del sueño. Y si uno está soñando, uno pues se interesa por todo lo que sucede mientras esté soñando. Y uno incluso cree que es realidad. Si estamos soñando que estamos bebiendo un vino que hace en nuestra garganta un cierto efecto especial y nos despertamos con un acceso de tos, llega
entonces el momento en que comprendemos que hay una relación allí entre el acceso de tos que se presentó como respuesta psicológica a la impresión que tuvimos por creer que estábamos tomando un vino fuerte, que raspa la garganta, ¿no? Pero ya no nos interesamos por el sueño. De manera que si tenemos frente a nosotros una planta, pues veremos que tiene hojas y tiene flores. Inmediatamente su imagen ante nosotros hace surgir un concepto en nosotros. Un concepto que corresponde a eso que estamos percibiendo. Hay quien afirma que el mundo ya está completo, ya está terminado. No necesita de ningún concepto, de nadie. Pero pregunta él, ¿con qué derecho declaráis completo el mundo excluyendo el pensar? Porque cuando nosotros nos formamos un concepto, porque observamos un objeto, una planta en este caso, está claro que la planta, dijera el realista ingenuo, existe por sí misma, con sus flores y sus hojas, aunque no haya un sujeto que la observe. Existe por sí misma. Pero ¿con qué derecho declaráis que existe completa sin el concepto que le corresponde? Porque también la planta no puede existir si no hay tierra donde se plante la semilla, si no hay luz, si no hay aire para que se desarrolle. Y al unirse al aire, a la tierra, a la luz, pues aparecen las flores, las hojas, se desarrollan. Igualmente, cuando se une a la planta una conciencia pensante, pues aparece algo. Eso es el concepto, las ideas sobre ello. Y no podemos pensar que esté separada, que la planta sea una totalidad simplemente por la percepción. La percepción de las cosas no podemos considerarlas como la totalidad de la realidad. Sin que se una a ellas el concepto que les corresponde. Esto requiere que incluso nosotros meditemos profundamente sobre esto, porque lo que une, cuando hablamos el ejemplo del dormir y el despertar, lo que une la percepción con, con esta totalidad es el proceso del pensar. Y así como el universo, la naturaleza, crea la flor y la planta, con la misma necesidad crea el pensar y crea el concepto. Esto es para tener una idea de conjunto, de totalidad, puesto que las percepciones no son dadas separadas, todas. Nosotros podemos percibir el color rojo, pero no está separado, porque debe de haber una cosa que es roja, algo que es rojo, una consistencia que tiene además, está unido a ciertas percepciones de consistencia, de temperatura, de forma, de tamaño. Eso que decimos que está rojo, ¿qué es? El rojo por sí mismo afuera no existe solo aislado, está unido a otras percepciones, a otras cualidades, pues de una flor. Y eso está unido a todo lo demás. Imagínense, todo lo que podemos percibir está unido a todo lo que puedan imaginar que existe, porque cuando decimos todo, pues decimos lo que conocemos, pero incluyendo lo que no conocemos, que está más allá de la Tierra y más allá de las últimas imágenes que ha traído el último telescopio que hemos enviado como humanidad.
al cielo. Entonces, esta separatividad aparente que aparece a nuestros sentidos es una situación que da lo incógnito a la percepción, ¿no? Todo nos parece separado. Esto puede ser superado, dice Rudolf Steiner, por el hecho de que nosotros pensamos. Nosotros, por el hecho de que podemos pensar, estamos creando una unión, un vínculo de las cosas y le damos cierta coherencia. Así como las percepciones se reciben aisladas, nosotros internamente al momento de pensar las unimos. Entonces, en realidad, lo que exteriormente nos llega objetivamente separado, interiormente podemos volverlas a unir. ¿Y por qué se dice volver a unir? Porque es solamente una apariencia que están separadas. Para un ser que no piensa, que es difícil que nos podamos imaginar, ¿no? Porque pues todos pensamos y no nos acordamos cuando no pensábamos. ¿Cómo? Pero para un ser que no piensa, que no tiene pensamiento, no se presenta el mundo separado. Ni siquiera él se siente separado del mundo. Esa separatividad comienza a aparecer cuando la conciencia humana se desarrolla y tenemos que reconocer nuestro yo, pero para poder reconocerlo necesitamos separarnos. Entonces aparece esto de la separatividad. Nos sentimos realmente separados. Yo estoy aquí, ustedes están allá. Y pues claro, aquí tengo la pantalla a medio metro, metro. Y todo lo demás también está separado de mí. Solo así puedo yo reconocerme como un yo. Esa es una condición necesaria. Así que la naturaleza espiritual del ser humano es la que permite la percepción de la separatividad. Y a través del pensar, nosotros comenzamos a hacer ese vínculo y esa unión que permite que podemos decir, comprender el mundo. Esto es muy interesante porque nos habla de que nosotros, al formar los conceptos, estamos conectándonos internamente con algo que ya existe en el universo y que comienza a suceder a través de nosotros. Porque nosotros somos seres que estamos limitados en el espacio y en el tiempo por las percepciones. Yo puedo tener en la mano un capullo de una flor y yo no puedo decir que lo que estoy viendo es una totalidad en sí, solo puedo decirlo en ese momento. En ese momento, sí, es lo que estoy observando una totalidad. Pero mañana, si yo coloco ese capullo en agua, voy a ver otro aspecto de la misma cosa porque se transforma. La pongo en agua y el capullo comienza a abrirse. Entonces comienzo a ver otra etapa del proceso del desarrollo de una planta que pasa de capullo gradualmente a flor. Y así en los siguientes días. Entonces, si yo considero que la experiencia de la cosa en ese momento es una totalidad, es arbitrario. No es totalmente la realidad. Yo tengo que permitir que pase el tiempo para poder comprobar que esa cosa está manifestando otros aspectos en potencia porque le estoy dando las condiciones que requiere. La estoy poniendo en agua y está en ella latente. Eso es parte de la planta.
Por supuesto que cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de un ser vivo. Y se tomó el ejemplo de la planta. Y los seres vivos se transforman. No podemos hablar de una totalidad en un momento dado, sin considerar lo que sucede en el tiempo. Si yo hablo de una piedra que yo lanzo horizontalmente, en ese momento yo voy a percibir la piedra que se mueve en puntos en el espacio, va avanzando y va generando una línea. Por supuesto que la línea no existe. Yo en ese momento estoy pensando ya. La percepción de la piedra que lanzo horizontalmente va a llegar un momento en que cae por la gravedad de la Tierra. Y eso se llama una parábola. Por el estudio de las matemáticas me doy cuenta que existen ciertas formas de líneas y en ellas está la parábola. Y cuando yo comparo lo que pasó con la piedra, pues me doy cuenta que lo que hizo es una parábola. Así que aquellos que piensan que el concepto es independiente de la cosa, cuando se habla de su totalidad, aquí, por ejemplo, aquel que quitara el pensar, el científico que para conocer el mundo quita el pensar y solo se concentra en el percibir, en la experiencia, lo que es demostrable, lo que no se demuestra no existe, no es verdad. Todo esto que estudiamos, que tiene que ver con la vida, con el alma, con el espíritu, si no se puede demostrar, no existe. Está concentrado solo en la percepción sensorial, en la experiencia directa. Está quitando el discernimiento, el pensar, los conceptos que nos hacemos. En este caso, el que ha lanzado la piedra no puede conectar el concepto de la parábola. Solo ve puntos aislados, pero no ve la totalidad hasta que realmente se da cuenta que la línea que se forma, y ya en eso estoy pensando, se está formando una línea, pues estoy pensando, no podemos aislarlo, no podemos quitar de la percepción el proceso del pensar si queremos llegar a conocer. Y recuerden que el conocer es como el despertar de esa ilusión que genera la percepción, porque solo son representaciones internas, imágenes. Sí, pues hay que despertar, pues. Y esto significa que yo me pongo a pensar sobre lo que estoy percibiendo. Y en el pensar internamente, automáticamente, como ser humano, genero una idea. Cada quien genera sus ideas. Un concepto. Este conjunto de ideas que cada quien se genera internamente por haber observado algo, le llama concepto. Se hace un concepto. Y claro, en ese momento, uno, así como percibe todo aislado, puede percibir ese concepto aislado y a la vez la mente humana considera un concepto y puede y luego analizar otro concepto. Pero llega un momento en que se da cuenta que hay un sistema interno lleno de conceptos, lleno de un contenido generado por el pensar. Y sobre esto describe cómo si tenemos un triángulo, ya cambió la cosa, porque ya no tenemos una piedra, ni una planta, ni un animal, ni un ser humano. Tenemos un triángulo. Un triángulo. Esto es algo que no puede existir si un ser humano no está allí, que es una conciencia pensante ante el mundo. Los triángulos, los cuadros, los círculos. Esos son figuras que el ser humano ha creado como conceptos internamente porque se ha puesto a pensar sobre lo que experimenta en el mundo a través de líneas que se forman figuras. Y cuando tiene tres lados una figura, pues aparece el concepto de triángulo. No importa qué tipo de triángulo sea, rectángulo, isósceles, etcétera. En realidad, ese concepto es el mismo que puede percibir el que está al lado mío
aunque su concepto sea particular, o sea, en el sentido de que sea él quien lo perciba, y otros muchos que pueden estar allí también percibiendo un triángulo, todos tenemos el mismo concepto de triángulo. Por eso podemos decir que aquí y en cualquier punto del universo, en cualquier parte, podemos afirmar que los triángulos, donde haya, solo tienen tres lados. No importa dónde nos encontremos, esta es una ley. Esto es un concepto, decir, es una ley, es un concepto. Resulta de un proceso pensante, de una contemplación pensante. Alguien que piensa puede generar esta vinculación, estos nexos de las percepciones, de tal manera que uno puede afirmar, esto es lógico o esto no es lógico. No puede uno decir, bueno, para él es lógico y para esta otra persona no es lógica. No se puede, porque también el concepto de lógica ya es uno solo. No es que cada uno tenga su propio concepto de triángulo o de lógica. O sea, eso no se es. Esto es importante. ¿Se acuerdan de aquel ejemplo de, de la lógica simple, común, y una lógica fundamentada en un conocimiento que hace que vea la situación en todos sus aspectos, no solamente en uno de ellos? Eso podría ser la diferencia de la lógica particular o individual. Si una persona tiene poco conocimiento, su lógica no deja de serlo, pero se reduce a algo muy limitado de su percepción. Y la pregunta, ¿qué hace una ballena? ¿Qué hace una ballena antes de sumergirse durante muchos minutos? 15, 20 minutos o más. No sé cuánto dura una ballena sin respirar, ¿no? Se sumerge para cazar, pescar, comer animalitos, peces, plancton. ¿Qué hace la ballena antes de sumergirse? Y pues la lógica hace que la mayoría conteste, pues respirar. Antes de sumergirse en el agua, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hace un animal que tiene pulmones? Pues antes de sumergirse por cierto tiempo, pues tiene que respirar. Eso es lógico. Pero esa respuesta es incorrecta en el caso de la ballena, porque necesitamos tener un conocimiento extra sobre las ballenas. Si la ballena respirara antes de sumergirse, no podría, no podría sumergirse después de ciertos metros, porque el aire dentro del pulmón, pues lo haría flotar. Qué complejidad, ¿verdad? Sí, así es. Lo que hace una ballena antes de sumergirse es exhalar, es sacar todo el aire. No parece lógico a primera vista, pero si no lo hace, no puede sumergirse. Se fijan cómo la lógica inicialmente fue muy superficial. Y es cierto, es lógico que alguien antes de sumergirse en el agua, que es un ser que respira por pulmones, pues tiene que respirar. Pero conociendo que la ballena tiene un sistema especial de oxigenación, que no solo usa uh, lo que está en su sangre, sino lo que está en sus músculos. Porque lo que está en su sangre, pues está la hemoglobina, y a través de la hemoglobina transporta oxígeno. Pero en los músculos tiene un proceso que permite que pueda guardar oxígeno. Y por eso puede estar respirando en la superficie hasta guardar suficiente. Y luego, antes de sumergirse, exhala todo el aire para que pueda sumergirse, el pulmón no la haga flotar, y tiene suficiente oxígeno guardado en los músculos de donde va tomando mientras se encuentra dentro del agua. Este conocimiento hace que la lógica se amplíe. A fin de cuentas, sigue siendo un solo concepto. Solo se amplió para ser más certero, más verídico,
de acuerdo a lo que percibimos, de acuerdo a lo que concluimos. De tal manera que, pues, no importando cuántas personas perciban un triángulo, el concepto del triángulo seguirá siendo uno solo. Y así, Rudolf Steiner nos hace entrar gradualmente en esto de darnos cuenta que a través del pensar, nosotros comenzamos a relacionarnos con algo que es universal y que produce la unidad de aquello que aparentemente se ve separado a través de la percepción. Que es necesario incluso para que yo realice mi conciencia individual. Todos tenemos sentimientos, sensaciones, percepciones individuales de lo que percibimos. Esto nos da una particularidad, un sello individual. Pero en el momento en que empezamos a pensar, hacemos todos un solo concepto. ¿Se dan cuenta? Puede ser que uno perciba el triángulo un poquito más grande según su percepción subjetiva, un poquito más pequeño en relación a otros, más claro, más oscuro, más gris. Esas son particularidades del que la percibe, pero el concepto sigue siendo el mismo. Una figura que se compone de tres ángulos, de tres lados. Es el concepto que todo el mundo tiene de triángulo. Es a través del pensar, con las ideas, que nos conectamos con algo universal, que es para todos uno y que nos compenetra. No lo percibimos tan fácilmente porque nosotros nos encontramos limitados, como dijimos, en el espacio y en el tiempo, en un punto en la periferia. Y ya, decir periferia también es limitado. Es un modo de decir porque no abarcamos la totalidad del universo. Estamos en algún punto del universo. No nos damos cuenta de dónde está el centro, si es que existe un centro. Pero llamamos a esa fuerza que a través de nosotros genera el pensar algo que incluye la totalidad y que se manifiesta a través de nosotros, nos compenetra. Es por eso que se dice que a través del pensar nos unimos con ese gran ser, esa gran fuerza. No importa el nombre que cada quien le pueda dar a eso, ¿no? A la totalidad del universo. Es así que por el sentir, por la sensación y la percepción, nosotros le damos esto de hacernos individuos en nuestro pensamiento. Nos sentimos individuos, le damos una coloración particular, individual, porque conectamos nuestro pensar con nuestro sentimiento, nuestra sensación, nuestra percepción. Entonces le damos al pensamiento un colorido particular, dice Steiner. Por eso aparecen los seres individuales en el universo y nos sentimos que somos diferentes con todos los demás. Pero en el pensar estamos unidos con esa fuerza. De tal manera que esto permite comprender la importancia de que para conocer el universo o esa esfera de donde proviene eso, que no sé qué es, pero que a través de mí tiene que manifestarse, no estoy aislado de ella, pues tengo que pensar. Es el pensamiento el que permite esta posibilidad, la posibilidad de conocer, la posibilidad cognoscitiva, el impulso de conocer. Solo es posible si se activa esa facultad en una conciencia individualizada, lo cual no está presente en un animal. No la necesita. Pero una conciencia que se ha individualizado, llamada humana, comienza a manifestarse esa posibilidad de conectarse en la conciencia con todo aquello que aparece separado, porque es a partir de la conciencia humana que todo se siente separado, diverso, arriba, abajo, dentro, fuera, a la derecha, a la izquierda.
materia, energía, objeto, sujeto, todo lo que ya cada quien pueda ahorita percibir de estos conceptos, que es natural que así sea, porque eso es dado por nuestra naturaleza llamada espiritual. Y así como nosotros nos damos cuenta que al percibir tenemos que anteponer la facultad de observar. Recuerden que cuando decimos observa, incluye las demás manifestaciones de los sentidos. La observación de un objeto para conocerlo no significa solo que yo lo vea. Puede ser que lo escuche porque lo que estoy percibiendo es sonido, no solo color. Eso es importante recordarlo. Entonces, la palabra, el concepto de observación requiere cualquier cualidad de los sentidos, ¿ok? La observación antecede a la percepción. Así como para la percepción es la observación, para el pensar existe también una facultad. Le llama Steiner intuición. Es como meternos muy dentro. Intuir es como observar por dentro. Así como la percepción nos es dada de afuera, yo conozco algo a través de la percepción objetivamente desde el exterior. Pero yo empiezo desde adentro, tener, comienzo a tener una percepción. Una percepción desde adentro se llamaría intuición. Percepciones internas, percepciones externas. Eso es muy interesante. Lo que nos es dado desde afuera, le llamamos percepción, y para ello requiere de antemano la observación. Es como colocar la atención. ¿Dónde colocas la atención es donde colocas tu observación? Pon atención a lo que ves, a lo que escuchas, a lo que hueles, a lo que saboreas, a lo que tocas. Significa observa. Si yo, además de eso, incluyo la observación interna, como eso que dijimos de sacar conclusiones de las imágenes que internamente se producen por la observación de lo exterior. Imagínense, todo esto que se está generando internamente, las ideas, los conceptos, el estudio de todo eso, la asociación de todo eso internamente, que le hemos llamado incluso meditación. Observa internamente todo eso, asócialo correctamente. Esto se conecta con esta facultad que ahorita Rudolf Steiner está llamando intuición. Y quien no tenga las intuiciones correspondientes no puede comprender el mundo que percibe a través de la percepción. Puede ser que aquí el concepto de intuición esté tomando otro colorido, otra connotación de lo que se ha hablado como intuición. Y es algo que se percibe instantáneamente y que no pasa por el cerebro y que ni siquiera tenemos que pensar, sino que va directamente desde el corazón y le decimos corazonada. ¿Se acuerdan? O desde las tripas. No pasa de un proceso que requiere que se reflexione intelectualmente y que es lineal y que pues lleva tiempo. No, sucede instantáneamente. Podemos con el tiempo lograr luego una conexión de estos conceptos. Cada quien tiene que hacerlo. Pero en este momento está usando el término intuición, las intuiciones correspondientes. Tienen que estar allí para poder realmente hacer las relaciones adecuadas de las percepciones que vienen separadas y llegar a un conocimiento. De tal manera que no es posible eso para alguien que no tiene la capacidad de intuir. Cuando hablamos de todo esto que estudiamos en el estudio antroposófico en general, si un intelectual viene y escucha
realmente no percibe internamente lo que nosotros alcanzamos a intuir como realidad, como una realidad, no como una imaginación y una fantasía. No requiere que tengamos conocimientos de esoterismo. Estamos dándonos cuenta realmente que es una realidad que cuando nosotros tenemos frente a nosotros un objeto, pues realmente al objeto le pertenece también el concepto correspondiente que se genera en nosotros, que somos una conciencia pensante, cuando nos ponemos frente a él. Así aparece. Igual que cuando la tierra se une el aire y la luz a una semilla, pues aparece el tallo, la hoja, la flor y hasta el fruto. Igual, solo aparece separada del concepto porque es la percepción exterior, pero realmente con esto comenzamos a través de la intuición, que es ya en este momento tomada en cuenta como la capacidad de ver desde dentro, porque todo está afuera de mí. Cuando nosotros dormimos, la sensación es distinta de lo que sucede cuando estamos despiertos, porque nos metemos en un mundo interior. Ya no estamos usando las facultades de la percepción a través de los sentidos, sino los aspectos internos de mi naturaleza, que llamamos anímica, espiritual, y que me permiten percibir distinto. Cuando estamos despiertos, pues tenemos el reto de que tenemos a través de los sentidos una percepción que la ciencia reclama como la única posibilidad de obtener conocimiento. Si no puedes demostrar realmente la existencia de los mundos superiores, de las jerarquías, de los espíritus de la naturaleza, de todo lo que se habla en antroposofía, pues no existe, no es científico. Esto es porque se está basando solo en la percepción, lo que le llega por los sentidos, lo que puede medir, lo que puede contar, lo que puede pesar. Si no tiene manera de experimentarlo así y de reproducirlo para decir esto se hace ley, eso es una verdad, afirma que no es verdad. Esto es una tremenda tragedia, se podría decir desde nuestro punto de vista. Es una tragedia porque está negando aquello que permite que podamos comprender el mundo, aquello que permita descubrir algo que le dé sentido a nuestra vida y a la vida que nos rodea, que le dé coherencia. Y son precisamente lo coherente y lo armonioso de nuestras intuiciones, nuestra percepción interior, a través de la deducción, que no dejan de tener lógica, de todo lo que observamos, de todo lo que percibimos. Eso es lo que va a permitir descubrir algo más de la realidad que nos rodea, incluso la nuestra propia. Comenzamos a darnos cuenta que a través de nosotros se manifiesta en el pensar algo. No tenemos incluso palabras para hablar de esto, ¿eh? Algo se empieza a manifestar allí que nos conecta con eso que hemos llamado divino, Dios, que es infinito, que es eterno, que es omnipotente, omnisciente. Todo eso que intelectualmente no alcanzamos a comprender, porque el intelecto se basa en lo que percibe el cerebro a través de los sentidos. O sea, volvemos a llegar solo a la percepción, lo que viene de afuera, y no lo que se produce internamente cuando se conecta esa fuerza del pensar con lo que está afuera. Repito, todo esto requiere ser meditado. Físicamente, por esta situación de que tenemos un cuerpo solidificado, nos encontramos sujetos a la ley de la incompenetrabilidad de los cuerpos. Entonces nadie puede estar al mismo tiempo donde yo estoy.
Y desde donde yo estoy, tengo una perspectiva que nadie más tiene de lo que observo. Si yo observo un objeto que está a 10 metros de mí, lo observo de cierto tamaño. Y quien se encuentra a 2 metros del objeto que yo observo, lo ve más grande. Y es el mismo objeto. Y si alguien lo observa detrás de mí, lo ve más pequeño porque está más distante del objeto. Y si lo ve más a mi derecha o más a mi izquierda, ve un aspecto que yo no veo del objeto. Entonces, todo esto es lo que hace que cada quien tenga un aspecto de la verdad, de esa gran verdad que es el todo, pero que donde cada quien se encuentra, pues percibe solo una parte de esa gran verdad. De allí la importancia de compartir lo que cada quien va descubriendo, pero nos vamos uniendo con el concepto. Todos tenemos el mismo concepto de la verdad que vamos descubriendo. Unos viendo un aspecto, otros viendo otro aspecto, pero hacemos el mismo concepto, todos de lo mismo. Esto siempre ha sido cuestionado, ¿no? Cuando decimos, aquí afuera del observable, a través de los sentidos, llegamos a la verdad de que un objeto es cuadrado. Todos llegamos a eso, a esa verdad, porque es cuadrado, porque lo cuadrado tiene ciertas características que es igual para todos. No puede ser para unos cuadrado y para otros triangular o redondo. No, es para todos cuadrado. Y es una verdad a la que llegamos todos. Estoy hablando incluso a través de la percepción, pero estoy uniendo el concepto de lo que es cuadrado. Y eso es para todos el mismo. Igualmente, cuando hablo de aspectos anímico-espirituales, podemos llegar a la misma verdad todos. Cuando llegamos realmente a la idea, a través de la intuición, a ese concepto de lo que es el universo, de lo que es Dios, de lo que es el espíritu, de lo que es el alma, de lo que es esa esfera superior de donde procede mi existencia limitada y la de cada quien. Cualquier persona que no se afloja y comodina, porque ustedes saben que los comodinos y los flojos quieren que les demuestren todo. No, a mí demuéstrame eso que estás diciendo. Pues qué cómodo es. Tú demuéstratelo a través del pensar. Pues eso requiere un esfuerzo. Requiere que comiences a hacer asociaciones que no están ahí a la vista. El objeto aparece sin el concepto delante de ti. Es independiente. Tú tienes que hacer el concepto y tienes que asociarlo a otros conceptos y otras percepciones. Tú tienes que hacer un esfuerzo. El pensar, que es una función universal, requiere actividad, una actividad propia. No sucede pasivamente. El que más se pone a pensar, se pone a meditar, hace más asociaciones, hace más nexos, desarrolla su intuición. La intuición, como la estamos considerando, como la capacidad de ver desde dentro, es alimentada cuando activamos nuestro propio pensamiento y requiere esfuerzo. Ponte a pensar sobre eso que estás observando. Conéctalo, asócialo, con sentido común, con lógica, claro, todo. Y entonces esto hace que desarrolles la capacidad de deducir la verdad de algo, aunque no la puedas demostrar exteriormente. Eso sucede en el interior. Por eso decimos que la verdad de lo que hablamos aquí, nadie nos la va a demostrar desde afuera. Aquí es donde viene esa conexión. No se puede desde afuera que una autoridad llegue con un certificado y un papel. Así es, porque ya se demostró. Esto no existe. Ya se hizo una comprobación por los científicos y se demostró. No, quien piensa así respecto a lo espiritual es un materialista porque quieren que le demuestren materialmente lo espiritual, pero lo espiritual es interno, no es material, no se puede. Bueno,